Profesor. Hola, aquí está Andrés. Buenos días, Andrés. ¿Cómo estás? Hola a todos y a todas, Geraldina, Nelson, Francisco, ¿cómo están? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien acá todos. Gracias por preguntar, Andrés, bien. Bueno, me alegra. Los oía, pero se ve que me metí por el link que no era como participante porque no, pues creo que no me oían. Bueno, perfecto. Entonces aquí ya estoy. Entendí entonces que Nelson y Geraldina tienen una presentación, ¿verdad? Sí. O sea, los tres tenemos una presentación, pero... Francisco también. Claro. Pero Perfecto. es un panel, entiendo que son tres, y hay un orden que no sé quién empieza, y después viene la conversación. Bien, entonces yo tengo aquí anotado que vamos Nelson, Geraldina y Francisco. Exacto. Muy bien. En ese orden. Una consulta, Andrés y colegas de UNESCO. Tengo Fabiana, que es la directora de Desarrollo Social, va a estar en el chat, pero creo que está sin audio, solo como participante sin audio, digo porque puede hacer algún aporte interesante después en el momento del conversatorio. Ustedes lo verán. Sí. Me pregunto si tenemos la posibilidad de permitir una participación en este momento, porque organizar la conexión es un desafío en sí mismo. Entonces, Okay. voy a preguntar a los colegas que se ocupan de los aspectos técnicos y si el caso es que sea posible, nos organizamos. Si no, no sé si tu colega podría quizás enviar algunos comentarios que nosotros podíamos leer o que serían accesibles para los participantes. Pero vamos a investigar. Sí. Andrés, ¿me escuchas? No está, Andrés. Les pido un segundo, ya vuelvo. Sí. Demoramos 2 o 3 minutos en empezar, ¿no? Sí, exacto. Dale, perfecto. Andrés, ¿me escuchas? ¿No? Sí, te oigo, Francisco, perfecto. No, lo que pasa es que tú me preguntaste si tenía una presentación, pero a lo mejor te entendí mal, en el sentido de que sí voy a hacer una participación en el panel. No tengo una participación una presentación así como visual de respaldo, eso no lo tengo. Ya. Bueno, ¿Ya? porque entiendo que Geraldina y Nelson sí la tienen. Entonces, Perfecto, esa ya. era. Es que ahora ahí se aclara, ya, cuando tú me dijiste. Bien, perfecto, no hay problema con eso. Entonces esperamos a Nelson 3 minutos y si les parece, arrancamos. ¿A dónde? Ok, Andrés, ¿podemos empezar? Perfecto. Iniciemos y esperamos a que Nelson se vaya sumando, si les parece. Perfecto. Para no tardar. Bueno, buenos días, buenas tardes. Bienvenido a todas y todos a la segunda edición en la serie de seminarios web organizados por el Programa de No Discriminación y Derechos Humanos de la UNESCO, que son dedicados a la inclusión en el tiempo de COVID. La crisis sanitaria y las medidas de prevención adoptadas por la casi totalidad de los estados revelan que la marginalización genera más vulnerabilidad. Los grupos más vulnerables de nuestras sociedades son desproporcionalmente afectados. Así lo confirma una primera comunicación del secretario general de Naciones Unidas sobre derechos humanos y COVID, publicada la semana pasada. Efectivamente, las personas con discapacidades, los pueblos indígenas, los migrantes, las niñas y las mujeres enfrentan más obstáculos a su acceso a los servicios básicos, como la salud o la educación, o ven una disminución de su calidad. Además,
Todas las regiones han visto incidentes de discriminación, xenofobia, racismo y ataques contra personas de cultura o etnia diferente, quienes se transformaron en chivos expiatorios por propagar el virus. Al mismo tiempo, estamos presenciando una ola de solidaridad dentro de los países, pero también entre los países. Un ejemplo que viene de Chile es la entrega de necesidades básicas a grupos vulnerables mediante el uso de drones. Entonces, nuestra discusión de hoy combina un enfoque en la región de América Latina con dos miradas complementarias. De un lado, tenemos la perspectiva de los gobiernos locales, sobre la cual es Nelson y Geraldina que van a intervenir, y también la perspectiva de la academia, la sociedad civil, que es Francisco. Nuestra intención es de propulsar respuestas inclusivas y equitativas que garantizan la participación de todos y todas de manera transparente para dejar a nadie atrás. Antes de pasar la palabra a Andrés Morales, mi colega de la oficina de la UNESCO en Montevideo, quien asumirá el papel de moderador, quisiera agradecer a los distinguidos invitados de unirse con nosotros para la realización de esta sesión. Con mis deseos para una discusión que espero muy dinámica y enriquecedora, Andrés, tienes la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Costas, por esa introducción general a esta iniciativa. Un saludo cordial a todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Andrés Morales, soy el especialista regional de Ciencias Sociales y Humanas de UNESCO para América Latina y el Caribe y soy el punto focal de la UNESCO ante la Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia, el capítulo latinoamericano de la Coalición Internacional de Ciudades Inclusivas. Este seminario, por supuesto, gana una especial relevancia en estos momentos para nosotros desde la UNESCO a través de su red, de su coalición internacional de ciudades inclusivas y de la coalición latinoamericana. Siempre hemos visto a las ciudades como espacios privilegiados de trabajo para el desarrollo sostenible y la paz. Y en estos momentos donde enfrentamos este reto, sin duda, son los espacios urbanos quienes están presentando los principales desafíos, no solo en términos de la cantidad de infectados, sino también frente a la cantidad de desafíos sociales y económicos que esto nos está implicando. Como bien lo mencionaba Costas, uno de ellos tiene que ver con los crecientes brotes en muchos casos de racismo y discriminación de ciertas poblaciones. De nuevo queremos agradecer a estos tres panelistas de lujo que hoy nos acompañan y por supuesto a todas las personas que hoy están acompañando este webinar. Introduzco brevemente a nuestros panelistas. Nos acompaña Nelson Fernández, quien es el director de Relaciones Internacionales de la ciudad de Montevideo y miembro del Consejo Directivo de ICAR. Montevideo hoy es la ciudad líder de la Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia y ha tenido una larga experiencia trabajando estos temas. Muchas gracias, Nelson, por acompañarnos. También le damos la bienvenida a Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de Ciudad de México, el Centro COPRED. México también es miembro de nuestra coalición y un aliado muy activo de la UNESCO en estos temas. Y finalmente también agradecerle a Francisco Esteves. Francisco es el director ejecutivo del Museo de Memoria y Derechos Humanos de Chile y fue ganador del premio UNESCO Madame Sin en 2014, premio para la promoción de la tolerancia y la no violencia
y Francisco lleva una cátedra precisamente del mismo nombre, una cátedra UNESCO en Chile. Muchísimas gracias, Francisco, por acompañarnos. Cada uno de nuestros invitados nos hará una presentación de 10 minutos contándonos sus reflexiones sobre el tema y las acciones que están llevando a cabo para compartirnos y reflexionar sobre la situación que se está viviendo y las experiencias que tenemos para compartir. A todas las personas que nos acompañan, decirles que pueden participar, hacer sus comentarios y preguntas. En la parte de abajo van a encontrar el icono de Q&A. Ahí pueden enviar sus comentarios o preguntas a cualquiera de los panelistas y al final haremos una ronda para que ellos puedan responder ante cualquier inquietud. De esa manera, si les parece, Nelson, iniciamos contigo, que nos cuentes las perspectivas desde Montevideo. Por último, aclararle a nuestros panelistas, por favor, mantener el micrófono en silencio para que no distorsione la presentación de los demás colegas. Así que muchas gracias, Nelson. Bien, muchas gracias, Andrés. En primer lugar, agradecer a UNESCO la invitación, saludar a Geraldine, a los colegas panelistas y a los que nos están siguiendo en el webinar. Contarles que, bueno, en Montevideo el trabajo en la coalición lo compartimos, Relaciones Internacionales y Desarrollo Social. Fabiana no nos podía acompañar hoy, por eso estoy yo, que si bien soy el director de Relaciones Internacionales, he estado bastante cerca de todos estos temas. A ver, primero que nada, una reflexión. Este es un virus y una pandemia básicamente urbana. El tipo de contagio se da en los lugares donde hay mayor cantidad de gente y, por lo tanto, golpea mucho los lugares comunes, los espacios públicos, los lugares donde la gente compra, donde trabaja, los sistemas de transporte. Y un poco la consigna en todo el mundo es quédate en casa. Y es una consigna que está muy bien. El tema es que hay gente que no tiene casa. Pero además, al ser un virus que afecta los lugares donde hay mayor hacinamiento, también afecta a las poblaciones más vulnerables en este proceso, ¿no? Entonces, en América Latina se da mucho el fenómeno urbano y se dan ciudades muy extendidas, donde los sistemas de transporte son utilizados y van muy llenos. Entonces, esto nos cambia también la lógica del trabajo. Muchos estamos con teletrabajo. En los países donde las conexiones a Internet son muy buenas. En el caso de Montevideo, el 60% de nuestros funcionarios están trabajando desde sus casas, pero no en todos lados sucede eso. A mí, por un accidente doméstico, se me cortó la conexión el jueves y las 3-4 horas que demoraron en reconectarnos me llevó a un grado de ansiedad muy grande, ¿no? Tampoco la telemedicina es la solución para todo el mundo, porque no solo mucha gente no tiene conexión, sino que los espacios donde la gente va a atenderse habitualmente, los centros de salud de primera necesidad, hoy no se puede ir, entonces hay una cierta sensación de vulnerabilidad importante. Los medios de comunicación también cumplen su papel de dos caras. Por un lado son medios que informan, por otro lado también tienen sus contactos con los gobiernos y el manejo que se hace de la información es muy importante, porque a veces no se informa todo lo que está sucediendo para de alguna forma contener la ansiedad social. Nos quedan las redes sociales, que son una pista de fake news. Otro de los temas que nos está trayendo esta pandemia es la contracción
de la economía, una recesión que ya está instalada. En América Latina existen muchísimos trabajos en negro por fuera de la seguridad social, como decimos en el Río de la Plata, ciudadanos que van a buscar el peso diario para su manutención y no lo pueden hacer. No solamente hablamos de los cuidacoches, hablamos de los feriantes de frutas y verduras, los monotributistas, quienes son patrones de ellos mismos. Por ejemplo, mucha gente que hace trámites, hoy no hay trámites para hacer. Entonces eso genera también un gran problema porque esa parte de nuestra población no tiene los ahorros necesarios para estar 1 mes, 2 meses o 3 meses sin su fuente principal de ingreso, más allá de los cambios que tienen las empresas, donde muchas empresas han cerrado y no todos tienen servicios sociales, ¿no? En nuestras sociedades, los sectores más vulnerables, los sectores económicamente pobres, la población LGTBI, las mujeres jefas de hogar, los adultos mayores, los migrantes, los refugiados, son los que están más expuestos y son quienes están sufriendo mucho las consecuencias, ¿no? En Uruguay ha recrudecido la violencia contra la mujer en esta convivencia obligada que tenemos en la cuarentena. Han habido mucho más denuncias por violencia de género que la que había hasta antes de entrar en cuarentena, que ya era bastante, ¿no? Hay una sensación en general de ansiedad económica, y Uruguay, que es un país un poco atípico en América Latina, pero en el tema de los migrantes es muy parecido. Tenemos muchísima población migrante que trabaja en algunas de las tareas que el resto de los ciudadanos no quieren hacer. Dentro de poco van a empezar a verse como quienes vienen a sacarle el trabajo a los que hoy perdieron su trabajo principal y van a buscar trabajo en esos sectores que antes no querían atacar, no querían trabajar en ellos. Asimismo, los sistemas de salud no están dando respuesta en todos lados, porque la salud no es universal en América, y ese es un tema y una enseñanza que nos debería dejar esta pandemia, ¿no? Tenemos algunos retos y algunos desafíos, ¿no? Por un lado, evitar la propagación en nuestras ciudades. Por otro lado, tratar de que el aparato económico no deje decenas o cientos de miles de ciudadanos en la calle, o sea, sin ningún tipo de ingreso, porque esos son los sectores más vulnerables, ¿no? De alguna forma, en muchos lados, este brote genera un estigma social. En Uruguay se da un caso muy extraño, porque el caso cero lo trajo una persona de clase alta y se propagó en una reunión social que había 500 personas de clase alta, ¿no? No es lo que sucede en el resto de América. Y yo creo que además nos pone como desafío pensar básicamente en 4 áreas, ¿no? Por un lado, repensar nuestras ciudades, repensar el espacio público, repensar los planes de ordenamiento territorial, porque hoy en Uruguay hay departamentos que tienen 45 metros cuadrados y tienen 2 dormitorios. Se supone que ahí podrían vivir hasta 4 personas. No sé si se está pasando la transparencia, yo por lo menos no la veo desde acá. No hay problema, la habíamos pasado hoy temprano para compartir,
pero bueno, sigo así sin transparencia. El tercer lugar es repensar los sistemas de salud. El sistema de los seguros privados, naturalmente, funciona cuando no hay enfermedades que son masivas como esta. Cuando hay enfermedades masivas como esta, que haya una gran parte de la población por fuera del sistema de salud, termina siendo un problema para toda la población, incluso los que tienen seguro. Por otro lado, y que tiene que ver con los retos que tenemos, es el reto de la movilidad. En nuestros países estamos acostumbrados a que la movilidad de las personas, sobre todo la movilidad pública, tiene un importante hacinamiento. O sea, en general nuestras unidades de transporte están previstas para que vayan 30, 40 personas sentadas, y van 40 personas sentadas y 50 paradas. Eso no va a suceder más, con lo cual puede haber un colapso del sistema de transporte público. También es una oportunidad para que la gente, nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos, comiencen a utilizar otro tipo de movilidad, ya sea bicicleta, caminar más, y evitar la utilización del auto particular. En estos 40 días, 50 días en algunos lados de cuarentena, hemos visto como los niveles de contaminación han bajado en forma muy importante. Bueno, yo creo que ahí también tiene que ver con el rol de la coalición y de las coaliciones y de ICAR, ¿no? Nosotros, los seres humanos y en general los que trabajamos en estos temas internacionales, a veces tenemos la percepción de que inventamos la rueda todos los días. Hay muchísimos portales con información de lo que se está haciendo. Y acá, desde Montevideo, donde tenemos la Coordinación General de ALAS, pero además tenemos la sede de Metrópolis para América Latina y el Caribe, empezamos a desarrollar una plataforma que al final del día la compartimos con Metrópolis y también con la Red Mundial de Ciudades, con CGLU, que se llama Cities for Global Health, www.cities4globalhealth.org.es. Yo ahora lo voy a escribir en el chat, pero no puedo escribir y hablar a la vez. No, esa función no vino en mi ADN. Donde tenemos 300 y pico de experiencias provenientes de 74 ciudades y de 29 países. Y sin embargo, esa es la plataforma más grande que hay hoy a nivel de gobiernos locales. Y nosotros, que somos quienes administramos la plataforma, naturalmente estamos mirando las otras que hay. Incluso hay una impulsada del gobierno de Ankara, que tienen menos experiencias, pero si esas plataformas no dialogan, me parece que no cumplimos la función que tenemos que cumplir quienes estamos representando gobiernos locales, que es ayudarnos entre nosotros. Entonces, como le comentábamos a los colegas de UNESCO y de otras redes, naturalmente, ¿no? Es muy importante centralizar, más allá de que cada cual pueda tener su plataforma, pero que además se suba en esa. Esa es la más visitada, tiene miles de visitas diarias, y ahí, naturalmente, creo que tenemos capacidad de hacer cosas juntas. 2 minutos más. ¿Cómo podemos trabajar las coaliciones? Bueno, yo creo que acá es central identificar que se nos viene un periodo extremadamente difícil con respecto al respeto a los derechos humanos y una explosión de discriminación, como sucede siempre que tenemos crisis sanitarias, económicas y, en definitiva, crisis sociales, ¿no?
Yo no me voy a poner a detallar las cosas que hicimos desde Montevideo, las que hemos estado trabajando con otras ciudades de la región a nivel de diferentes redes, pero sí creo que desde las coaliciones, con la coalición LAC sin duda, pero con ICAR sobre todo, tenemos que trabajar con las otras agencias que tienen Naciones Unidas, tenemos que trabajar con las grandes redes de ciudades en repensar nuestras ciudades. Esa es la tarea que tenemos. En la mañana de hoy tuvimos una video con 5 ciudades latinoamericanas y estamos preparando con mi equipo de ALAS un trabajo prospectivo de cómo trabajar en los próximos 5, 6, 8, 9 meses. Esta solución no la va a traer ningún alcalde por sí solo, no la va a traer ningún secretario general por sí solo, no lo va a traer ningún académico por sí solo. Acá lo que precisamos es repensar las ciudades. Repensar las ciudades implica una tarea a largo plazo. Precisamos empoderar a los gobiernos locales, que son quienes están sufriendo la pandemia en sus ciudades. Esto es lo que nos ha traído, les pido disculpas, sé que me queda un minutito nomás, pero ya estamos ahí. Los gobiernos nacionales se han puesto al frente del combate a la pandemia porque son la autoridad sanitaria y es normal que lo hagan, pero también han captado todo el tema de recursos y probablemente esos recursos no vayan a los gobiernos locales, que son quienes los necesitan. Entonces, repensar el ordenamiento territorial, repensar la movilidad, repensar el vínculo social, implica no solo una tarea a largo plazo, sino que implica dinero. Es un dinero que no lo tenemos que desembolsar ahora, pero sí hay que conversar con los organismos internacionales financieros y con quienes financian esos organismos internacionales, porque, y ya termino con esto, todo indica que este tipo de virus no solamente no está acabado, sino que la frecuencia en el cual estos virus aparecen y causan desastres, cada vez es una frecuencia más corta. Acuérdense, la gripe aviar, la gripe porcina, etcétera, y ahora tenemos el COVID-19. Entonces yo creo que desde las coaliciones tenemos que, yo no sé si liderar, pero sí impulsar un trabajo conjunto con otras redes, un diálogo con los gobiernos nacionales, un diálogo con Naciones Unidas. Ahora tenemos la consulta UN 75, que la podríamos aprovechar, y desde América Latina, como ya sucedió en otras oportunidades, toda la disposición a colaborar con ICAR, toda la disposición a poner a nuestros técnicos al servicio. Yo les agradezco mucho el espacio. Nuevamente, me tocó hablar a mí, pero tenemos a Fabiana también entre la audiencia, que la verdad que en estos 40 días ha hecho un trabajo titánico, ella y su equipo, con cosas que incluso exceden su mandato. Entonces, bueno, muchas gracias, esperemos que pronto podamos vernos y que de esta crisis tengamos una oportunidad. Perfecto, Nelson, muchas gracias por darnos esa descripción y plantearnos muchos de los retos que hoy empiezan a vivir las ciudades, no solo en nuestra región, sino incluso a nivel global. El escenario que planteas es un problema que hoy enfrentamos no solo en nuestra región, sino en diferentes partes del mundo y muy bueno tener esa referencia. Ahora le damos la palabra a Geraldina desde Ciudad de México. Esperemos que esta vez la presentación sí nos funcione. Geraldina, por favor. A ver, ¿me escuchan? ¿Sí se me escucha? Perfecto. Bien. Perfecto. ¿Se ve la presentación? También. También, perfecto. Bueno, primero que nada, igual, pues muy buenos días desde la Ciudad de México, muy buenas tardes, muy buenas
tardes a todos y a todas. Muchas gracias por esta invitación. A Linda Tinio, a las oficinas de UNESCO México, por supuesto a Andrés Morales. Es un placer estar con Francisco y con Nelson aquí compartiendo algunas perspectivas y algunos puntos de vista desde nuestras ciudades, desde nuestros puntos de expertise, para, pues, lo que decía Nelson, ¿no? Yo voy a retomar un poco desde lo último que él decía, desde el impulso del trabajo conjunto, porque creo que sí, efectivamente, somos las ciudades las que estamos, digamos, pues recibiendo de manera más fuerte el embate. Hay que tomar todas las decisiones y hay que buscar justamente las respuestas. Y también retomo mucho de lo que él decía con respecto a los grupos de atención prioritaria, los grupos vulnerables a quienes la pandemia de manera más directa y más grave les está afectando. Entonces, bueno, yo quería empezar por comentarles un poco cómo se está viviendo justamente estos impactos diferenciados de la pandemia en la Ciudad de México, siendo por supuesto un espacio urbano gigante con más de 9 millones de personas viviendo aquí, muchas de ellas en situación inclusive de pobreza extrema. La COVID-19 no discrimina. Sin embargo, las estrategias de prevención, como el distanciamiento social, las opciones de teletrabajo, las de alimentación y estilo de vida sanos, no están al alcance de todas las personas, solo lo están al alcance de las personas más privilegiadas dentro de las comunidades. Y lo mismo sucede con los servicios en el acceso a la información y en el acceso a la salud. Los grupos de atención prioritaria, que ya conocemos, que en nuestra Constitución de la Ciudad de México están reconocidos, pero también personas cuyos ingresos dependen de servicios o del mercado informal, están viviendo hoy en día los embates de la pandemia. Poblaciones callejeras, trabajadoras sexuales, migrantes, personas privadas de la libertad, personas con discapacidad, personas indígenas, mujeres, niños, niñas y adolescentes son apenas algunos de los grupos impactados de manera diferenciada por la pandemia. Esta nueva expresión del SARS expone a las comunidades desiguales y excluidas y profundiza las brechas de desigualdad económicas y culturales e impacta de forma desproporcionada a las personas física, emocional y materialmente más vulnerables. La pandemia pone en jaque a la salud de las personas más vulnerables, pero también lastima su seguridad en todos los niveles. Los impactos más graves de la enfermedad serán los que a largo plazo ahonden las brechas de desigualdad, como ahorita también Nelson hacía ver, ¿no? La crisis sanitaria se une a una crisis económica que seguramente tendrá un impacto social, cultural e inclusive a nivel, yo me atrevería a decir, familiar. El sector servicios, el comercio informal, la educación de niños, niñas y adolescentes, los profesionistas que no pudieron hacer teletrabajo por falta de recursos, por falta de computadora, por falta de Wi-Fi, las mujeres que están haciendo en muchos casos hasta triple jornada en sus hogares, y la violencia doméstica en contra de mujeres, niños, niñas y adolescentes serán estragos en las relaciones comunitarias, mermadas ya por la violencia y discriminación entre gente que antes convivía. Vivimos en una época de sospechosismo. Estamos viendo que inclusive, y lamentablemente ahorita me referiré a ello, en la Ciudad de México y en el país entero en México se está discriminando y violentando al personal de salud. Nos estamos enfrentando a nuevas caras del fenómeno discriminatorio que requieren estrategias nuevas de prevención, que incluyen acciones relacionadas con el acceso efectivo a la información, a programas de apoyo económico, así como planes de higiene y de salud. Instituciones como el COPRED, como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, que trabajamos en conjunto con la instancia nacional, el CONAPRED, necesitamos revisar y replantear nuestras estrategias de trabajo. Y ahí coincido plenamente con Nelson en los puntos que planteaba sobre el tema de repensar las ciudades, repensar el espacio público, repensar el vínculo social y empezar a repensar todo. Nosotros hemos adoptado algunas perspectivas desde el inicio de la pandemia ya de manera más fuerte en la Ciudad de México, que han sido el llamado constante a adoptar una perspectiva de no discriminación, a adoptar una mirada interseccional, a hacer un llamado constante de accesibilidad universal, a tomar en consideración los impactos diferenciados tanto de la pandemia como de las medidas específicas. La pandemia, la enfermedad por sí misma va a impactar de manera diferenciada, no solamente a los grupos de riesgo, sino de manera diferenciada a quienes tienen que seguir trabajando o a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ya que
quedarse en casa, también como Nelson lo decía, es un privilegio. No todo el mundo puede quedarse en casa. El COPRED es una institución que a través de un procedimiento no jurisdiccional da atención a las denuncias de discriminación en la Ciudad de México. En este periodo del 17 de marzo a la fecha hemos atendido a 150 personas por vías remotas, es decir, no presenciales, y hemos abierto 31 expedientes específicos de discriminación que se han dado o sucedido por el COVID. Además, entre nuestros mandatos se encuentra la difusión de información y la promoción del cambio cultural para promover la inclusión y prevenir la discriminación y las violencias que resultan de la desigualdad estructural. Por ello, hemos hecho desde el principio un llamado a distinguir entre los grupos de atención prioritaria, que son estos grupos desiguales, históricamente vulnerados, obstaculizados, excluidos, violentados, como son mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas indígenas, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTI, en fin. Distinguirles de los grupos de riesgo, que son las personas con un sistema inmunológico comprometido y personas mayores de 60 años, primordialmente, los que nos ha dicho la OMS. Y los impactos diferenciados de la pandemia en estos grupos, la interseccionalidad entre ambos grupos, que por ejemplo pongo ahí en la lámina, las trabajadoras sexuales de calle han sentido estos embates de manera muy específica por encontrarse además con una interseccionalidad entre grupos de atención prioritaria y grupos de riesgo, muchas de ellas con problemas de salud crónicos. Los nuevos grupos, como les estamos llamando debido a los impactos diferenciados, que son personas comerciantes, personas que se dedican a los servicios, y los nuevos grupos debido a los temores de la pandemia, como el personal de salud. Les decía yo hace un momento que lamentablemente estamos viviendo en México un momento, pues que a mí me da pena compartirlo, lo digo así tal cual, porque resultan agredidas, fundamentalmente mujeres enfermeras, por su uniforme son identificadas en las calles, al subirse al transporte público, al querer ir a comprar algo de alimento o un servicio de alimentación, sus propios vecinos y vecinas las están agrediendo. En la semana pasada, hace un par de días, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a 2 personas que golpearon a una enfermera y le arrojaron cloro, diciéndole que venía a contaminarles. Entonces, este tipo de fenómenos nuevos de la discriminación, pues tenemos que atenderlos y tenemos que tomar una nueva perspectiva. Entonces, entre las medidas que hemos adoptado, pues desde el 17 de marzo, que es más o menos la fecha en la que ya empezamos a tomar las medidas de confinamiento, hemos emitido en total 6 pronunciamientos que han salido en la prensa, que han salido en redes sociales, que se han compartido con instituciones y con sector privado, para implementar el primero de ellos, medidas positivas para grupos de atención prioritaria. Hicimos un llamado para distinguir entre el acceso a la salud de los grupos de atención prioritaria y las medidas de prevención, cómo impactarían a los grupos de atención prioritaria. Ya también se mencionaba hace un momento el tema de la violencia doméstica. La violencia doméstica ha subido. No obstante, tenemos el fenómeno en la Ciudad de México de que las denuncias empezaron a bajar. Y eso evidentemente no tenía que ver con que hubiera bajado la violencia, sino con que las mujeres y los niños, por supuesto, no podían tener acceso a las denuncias o no podían adultos proteger a los niños viendo que habían sido maltratados. Entonces, se han tomado medidas en ese sentido a las que me referiré un poquito más adelante. En ese sentido, estuvimos compartiendo algunas de estas flyers sobre los números y los espacios en donde se pueden denunciar los casos de violencia doméstica, el caso de personas mayores en específico, todas las instancias que están dando apoyo. Posteriormente emitimos 2 pronunciamientos relacionados con los días internacionales que se celebraban el 30 de marzo, el Día de las Trabajadoras del Hogar, y el día 17 de abril, el Día Internacional de Pueblos Originarios. En ambos casos se hizo un llamado también a adoptar esta perspectiva de inclusión, una perspectiva que visibilice los impactos diferenciados en las trabajadoras del hogar en específico, que muchas de ellas estaban siendo obligadas a continuar yendo a trabajar a pesar de los riesgos de contagio y que además tenían a sus hijos sin clases en sus casas y no podían ser cuidados. Entonces, en este sentido se hizo un llamado. Y en el caso de los pueblos originarios, pues evidentemente estos impactos diferenciados, cómo lastiman, digamos, su acceso a la información y su acceso a los servicios de salud. Posteriormente emitimos una campaña llamada No discrimines, pregunta y apoya, que se derivó de un caso en donde una persona infectada o enferma con COVID fue regresada a su casa debido a que no presentaba síntomas de gravedad
y sus vecinos no permitían el paso de sus familiares para llevarle comida, e inclusive le arrojaron cloro a la puerta y al piso de la entrada de su casa. Entonces, en este sentido, pues emitimos esta campaña en donde justamente los fundamentos éticos eran que todas las personas merecemos el mismo trato digno, que todas las personas enfermas pues pueden requerir apoyo, pueden requerir asistencia, y hay que preguntarles también cómo se sienten cómodos. Siempre hay que tomar en consideración la autonomía de las personas y apoyarlas haciendo un llamado a la solidaridad y a la empatía. Estas son las láminas que estuvimos compartiendo. Posteriormente, hicimos la campaña, claro, la campaña del personal de salud. Como les decía yo, pues lamentablemente tuvimos este episodio bueno, hemos estado teniendo estos episodios de violencia hacia el personal de salud y emitimos un pronunciamiento haciendo un llamado enérgico a la comunidad de la Ciudad de México para evitar este tipo de actos y a denunciarlos, ya sea en COPRED o en la propia Procuraduría, porque en muchos casos, como les decía yo hace un momento, nos encontrábamos ante delitos, lesiones, inclusive delito de discriminación, dado que, bueno, pues se trataban de actos de suma violencia. Entonces estuvimos compartiendo esta información. Bueno, todas estas se siguen compartiendo en todas nuestras redes sociales y se ha hecho extensivo a otras instituciones del gobierno de la Ciudad de México, con todos los teléfonos en donde se pueden presentar las quejas. Y lo mismo, pues, cuáles son los actos de discriminación que estamos haciendo un llamado para que no continúen. Por supuesto, y aprovecho también aquí para decir que, bueno, pues como sociedad tenemos que estar agradecidos con el personal de salud, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras en general, todas las personas que están en primera línea haciendo el trabajo para que nosotros y nuestras familias y nuestros seres queridos estemos bien. El viernes pasado emitimos un comunicado y sacamos la campaña del Gran Acuerdo. El Gran Acuerdo es una plataforma de vinculación entre el Consejo y el sector privado de la Ciudad de México, a la que se han adherido ya 30 empresas, y de acuerdo con ellas lanzamos este llamado al sector privado para implementar estrategias, implementar medidas en sus centros laborales con perspectiva antidiscriminatoria, protegiendo el derecho a la salud, pero también protegiendo el derecho al trabajo. Entonces, en este comunicado se hace una serie de llamados a las buenas prácticas y sobre todo a dividir. El gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México han distinguido entre el sector esencial y el sector no esencial. Como lógicamente se puede desprender de ello, el sector esencial es aquel que tiene que continuar con las labores, por ejemplo, alimentación o producción de insumos de higiene, en donde van a seguir trabajando, pero se tienen que adoptar determinadas medidas específicas de apoyo y de respeto al derecho a la salud, sobre todo de los grupos de de los grupos de riesgo y de cuidadores y cuidadoras, porque si bien una persona no forma parte de los grupos de riesgo, si tiene a su cuidado hijos o hijas menores de edad, pues tendrá que estar en casa porque no hay guarderías y no hay espacios y por supuesto no los van a llevar a sus centros de trabajo. Entonces, en este sentido, se emitió también esta campaña, que es la que estamos compartiendo en estos días. El pronunciamiento salió el día viernes y justamente se están haciendo esta serie de recomendaciones fundadas en las buenas prácticas de algunas empresas que forman parte del Gran Acuerdo. Otra de nuestras estrategias fue el pronunciamiento por parte de nuestra asamblea consultiva sobre impactos diferenciados, en donde justamente se hacía este llamado a entender cómo impactaba de manera diferenciada o cómo impacta de manera diferenciada el virus. En este momento quisiera pedirle a los colleagues, would you please broadcast the video? Me pidieron que lo hiciera en inglés para que supieran cuándo era el momento. El video que vamos a ver a continuación es un video de la presidenta de nuestra asamblea. No se escucha. Ya, ahora sí. Ah, no. Era Andrés. No se escucha. Si le pueden subir, would you please put the volume a little bit higher?
No. No se escucha. Bueno, pasa, estamos todos aprendiendo a utilizar la tecnología, pero bueno, básicamente Laura Bermejo, quien aparece en el video, es la presidenta de la Asamblea Consultiva del COPRED, y lo que hicimos fue una estrategia de que nuestra asamblea está conformada por personas que forman parte de distintos grupos de atención prioritaria, distintas organizaciones de la sociedad civil, y a través de estos pequeños videos de 1 minuto que estamos compartiendo por Twitter, estamos visibilizando estos impactos diferenciados en cada uno de los grupos de atención prioritaria, de atención que da el COPRED. Entonces, en este sentido, esta fue una. Y la última, a la que me quisiera yo referir, tiene que ver con el tema de movilidad humana. Como saben, a finales de este año estaba planeado el Foro de Ciudades y Territorios de Paz en la Ciudad de México, pero pues evidentemente por el tema de la pandemia se ha tenido que posponer para el primer trimestre del año 2021. No obstante, nosotros hemos estado trabajando junto con Andrés, la oficina de UNESCO Ciudad de México, para hacer un taller, un workshop relacionado con la movilidad humana. Y aunque se iba a hacer dentro de, o bueno, se va a hacer dentro de este foro de ciudades, queremos de todas maneras este octubre hacer un seminario virtual en donde tengamos oportunidad de analizar la movilidad humana ante el contexto del COVID-19. Entonces, en este sentido, pues les estaremos avisando, porque será muy importante compartir también las experiencias de todas las ciudades latinoamericanas respecto de qué medidas se han tomado para entender y sobre todo para proteger a las comunidades que se encuentran en movilidad de la pandemia. Creo que ya me pasé 1 minuto del tiempo, así es que ahí lo dejo. Si tienen preguntas, pues con mucho gusto podemos ahondar en los temas. Muchísimas gracias. Geraldina, muchas gracias por compartir esas experiencias, las campañas, muy interesante ese trabajo y esa coordinación que también implica tener con otros actores, en este caso también con el sector privado, que en estas transiciones de cuarentena van a jugar un papel muy importante. Muchas gracias a los dos, Nelson y Geraldina, que nos dieron una perspectiva más desde las políticas locales, desde el impacto a las ciudades. Y ahora le damos la palabra a Francisco, quien nos puede dar una perspectiva un poquito más amplia sobre este tema. Francisco, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti y Andrés, y de agradecer las presentaciones de Nelson y de Geraldina. Saludar especialmente a Linda Tinio y también a Franz Market de la Fundación Madame Getzin, que están escuchando este diálogo. Y efectivamente, lo que yo voy a plantear es más bien un punto de vista complementario a lo que hemos escuchado del trabajo excelente que vienen haciendo tanto en Montevideo como en Ciudad de México, quienes me han precedido en la palabra. Quiero agradecer la invitación a participar de este diálogo sobre un tema crucial en los tiempos que vivimos. Aunque de inmediato cabe una precisión en lo que acabo de sostener. El racismo y la discriminación en tiempos de pandemia han estado presentes más allá de los tiempos que vivimos, en todas las grandes epidemias de nuestras historias como países y regiones del mundo conocido. Esta es una primera constatación. Las epidemias como crisis de salud causadas por enfermedades hereditarias que se desencadenan en territorios determinados y tiempos acotados, con resultado de muertes masivas de personas, tienen consecuencias diferenciadas según las estructuras socioeconómicas y segregaciones culturales que dividen a las sociedades. El racismo y la discriminación preexistentes
en los distintos países y regiones resultan determinantes en la distribución de los gravísimos efectos en la vida de las personas que tienen las crisis de salud pública y de sobrevivencia económica que precipitan las pandemias. He aquí una segunda constatación. El racismo como orden discriminatorio, según el cual pueblos y personas que no pertenecen a la cultura étnica dominante sufren un conjunto sistemático de exclusiones en el reconocimiento de sus derechos, no son un efecto biológico de las epidemias, sino un antecedente que, estando ya presente en el ordenamiento sociocultural, ambiental y político de la sociedad, resultan determinantes en la desigual distribución de las consecuencias de la epidemia en la salud de los pueblos y naciones afectados por ellas. En la memoria histórica de la conquista española de América está la constancia de que en la isla La Española, Haití, República Dominicana y México, hubo grandes epidemias de viruela y otras enfermedades infecciosas que trajo la muerte a miles en lo que vino a ser un violento revés demográfico de la población originaria, lo que se extendió sucesivamente a otros territorios del continente. El efecto devastador de estas epidemias se correlaciona con el brutal tratamiento a los que se les sometió a los pueblos indígenas, con desplazamientos forzados de sus territorios de origen, la esclavitud y el abuso del trabajo en jornadas sexuales. En Chile, en esos mismos años del siglo XVI, la tifoidea y la viruela se extendieron como epidemias en el sur del país. En Mapudungún se usaba el término chavalongo para referirse a esta fiebre fuerte, frecuentemente mortal, que llegó con los conquistadores europeos. En la actualidad, y en referencia al coronavirus, una dirigente mapuche del sur del país, que conocemos, Isolde Reuque, dijo hace unos días atrás: los Huinca, que son los foráneos, traen las enfermedades, pero morimos nosotros. Sin considerar por ahora este mito de los pueblos originarios sobre un pasado prehispánico libre de enfermedades. Lo cierto es que las condiciones socioeconómicas actuales de la zona de la Araucanía, o el Mapu, como se le llama, nos habla de una discriminación basal. Esta región, después de la región metropolitana de Santiago, es la que tiene los indicadores más altos de contagiados. El 20% de los casos confirmados. Desde luego, ello tiene directa relación con los altos índices de pobreza de esta parte del país y con la vulnerabilidad de los adultos mayores que viven en zonas rurales. 2/3 de los adultos mayores mapuche que viven en el campo lo hacen en condiciones de grandes carencias. Se habla de una pobreza multidimensional que los afecta, sin acceso a los derechos básicos de salud y previsión, privados de agua y en condiciones de sequía, ríos que ya no corren, humedales que ya no están, deforestación, monocultivo y con ingresos muy esporádicos y precarios. Aquí quería hacer una tercera constatación sobre las estrategias que han seguido las políticas públicas para enfrentar esta epidemia
y que se han caracterizado, y eso es válido para la ciudad y para el campo, por un menosprecio de las reservas propias de la diversidad cultural y de las capacidades autoorganizativas de las comunidades. La receta oficial es expresamente individualista. Cuídate solo, cuídate sola y reclúyete en tu casa, que así estarás cuidando a los demás. En la zona Lasquenche, en el sur del país, a una Lamien le preguntan cómo está viviendo esta situación crítica. Leo en el diario Concepción, del sur del país, lo que ella responde, Rosa Pailaya, de 72 años. No sé de qué hablar, de la soledad o del coronavirus. Para mí ahora son lo mismo. El gobierno establece la cuarentena con toque de queda y el director del organismo estatal responsable de la relación con el pueblo mapuche, la CONADI, llama a evitar ceremonias o reuniones de las comunidades que sean organizadas por dirigentes y autoridades tradicionales y pide en cambio que se metan a www.gov.cl, coronavirus, etcétera, etcétera, para cualquier cosa. En circunstancias de que no existe ningún tipo de conexión de red o de computadores en la zona de la que yo les estoy hablando. O sea, creo que no es posible encontrar una respuesta sostenible a la epidemia sin abrirse al diálogo intercultural con las comunidades, que garantice los derechos sociales, y me refiero al acceso en terreno a las prestaciones médicas, pero respetando y no negando la cultura tradicional. Apoyo a las respuestas comunitarias de tipo solidario para acompañar a las personas solas. Abrirse a las ceremonias presenciales que resguarden, por cierto, a las y los asistentes. Favorecer emprendimientos económicos colectivos que sean respetuosos del medio ambiente, entre otros. Me refiero, y quiero subrayar esto, al autocuidado solidario y no a un quédate en casa solitario. A un autocuidado solidario y no a un quédate en casa solitario. Me he focalizado en la temática indígena, pero también el racismo, como acá se ha dicho previamente, y la discriminación. Afecta severamente a las y los migrantes afrodescendientes en las grandes ciudades y a las personas de procedencia asiática. La red de organizaciones migrantes haitianas en Chile hizo una denuncia de un gravísimo caso de maltrato en un CITE del barrio Quilicura en Santiago. Solo como antecedente, la migración haitiana alcanza el 10% de la población migrante. Y por cierto, la mayoría de ellos, con excepción de profesionales muy ocupados, se ubica en los escalones más bajos de la pobreza económica. También en este episodio se manifestó un bloqueo cultural en la relación de las autoridades y vecinos del barrio con esta comunidad. No puede ser de otro modo si tenemos en cuenta que los servicios de salud urbanos, en este caso, hablan de, comillas, culturizar a los haitianos. Lo que, por cierto, es muy distinto al diálogo intercultural que se necesita. Concluyo este comentario inicial
recomendando dos textos literarios que he vuelto a revisar. El cuento La Máscara Roja de Edgar Allan Poe, de 1842, donde el príncipe próspero que vive encerrado en una gran abadía en tiempos de epidemia, decide, y aquí me hace mucho sentido lo que contaba Nelson, decide invitar a un baile de máscaras solo a los ricos de la comarca. Y bien, la peste llega con una máscara. Y el otro texto mayor es el texto de Albert Camus, de 1947, que se sitúa en Orán, costa de Argelia, donde toda la gente vivía, que también es una buena metáfora para el presente, preocupada de hacer dinero, hasta que comienza la peste bubónica. Es notable este libro porque describe cómo las conductas sociales, individualistas y egoístas coexisten con la respuesta solidaria. Y cuando finalmente el ciclo, en esta novela, cuando el ciclo terrible de la peste concluye, el doctor Rie, que se había dedicado incansablemente a atender a los enfermos, y aquí también me engancho con lo que dice Geraldina sobre el rol de quienes han estado en las labores de salud. Pues bien, el doctor Rie reflexiona sobre por qué para tantos los meses de esa feroz epidemia habían sido meses perdidos para el amor y la solidaridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por esa interesante reflexión y darle otra mirada, una perspectiva que sin duda nos ayuda a reflexionar sobre lo que estamos viviendo. Bueno, también quiero agradecerle a la cantidad de personas que nos acompañan, muchos haciendo comentarios, gente que a través de sus instituciones, universidades, trabaja estos temas de discriminación, de racismo, trabajo con personas migrantes, en fin. Gracias por esos comentarios. Hay varias preguntas. Voy a tratar de ir como relacionándolas para que Nelson, Geraldina y Francisco nos ayuden a responderlas. Las primeras iba a empezar con las preguntas de las ciudades. Hay unas preguntas que me parece aplican para los dos, para Montevideo y Ciudad de México. Una tiene que ver, preguntan si tienen alguna información o pueden compartir algo más sobre lo que se está haciendo con personas en situación de discapacidad. Preguntas que tienen que ver con acciones que se estén haciendo para ayudar a disminuir las brechas y las desigualdades, un tema con el que ambos iniciaron sus presentaciones. Puntualmente está para Nelson, que me parece interesante y que valdría la pena también tener una visión desde Ciudad de México. Nos hacen referencia a un programa puntual que se creó durante este tiempo de pandemia, un programa llamado Comunidad Mujer, como una mujer que está relacionado con el servicio de asesoramiento gratuito a mujeres en situación de violencia doméstica. Preguntan si ese tipo de programas se pueden mantener más allá de la pandemia. Yo creo que eso aplica no solo para este caso en particular, sino saber un poco desde las experiencias que están teniendo ustedes, iniciativas que incluso puedan ser pensadas más allá del momento que estamos
que estamos viviendo en este momento. Si quieren, vayamos empezando por esas y volvemos a retomar y le damos ahora un espacio. Aquí me están llegando algunas que le hacen a Francisco para que nos dé sus impresiones. Así que Nelson, Geraldina, por favor, y tratemos de ser lo más concretos posible. Gracias. Nelson, si prefieres en el orden que participamos, como Ok, sí, guste. a ver, algunas las he ido contestando en el chat, pero existen en Montevideo muchos programas de ayuda a la mujer, sobre todo a la mujer en situación de violencia. La Secretaría de Género de la Intendencia tiene contacto con casi todos ellos y todos los programas están funcionando. De hecho, les cuento, digo, y a ver, estos programas son como todos los programas de ONGs. La Intendencia ha apoyado a todos estos tipos de programas, pero no siempre se pueden financiar, especialmente programas particulares, sino que la Intendencia tiene los programas de la Intendencia de apoyo a la mujer. Sí tengo entendido que como una mujer está funcionando y nuestra Secretaría de Género está en contacto con todos ellos. Respecto a los discapacitados, también hablé hace 3 días, 4, fue viernes, jueves, con nuestro director del área de discapacidad, que bueno, es una población que además en momentos de cuarentena y de aislamiento físico se ve mucho más afectada porque no pueden recibir visitas, etc. Y acá sí me gustaría intentar contestar de forma a englobar las diferentes inquietudes. La Intendencia de Montevideo es una de las intendencias que destina más recursos a planes sociales. Incluso los destinamos desde que ganamos por primera vez esta fuerza política hace 30 años. Hace 30 años que estamos al frente de la Intendencia. Nos han renovado 6 veces el mandato y siempre el área social ha sido una de las que tiene más recursos. Nosotros ya hemos implementado un fondo especial donde todas las divisiones de la Intendencia cedimos parte del presupuesto para implementar 10.000 canastas de alimentos pensadas por los nutricionistas de la Intendencia que permiten alimentar a una familia de 4 personas durante 15 días y al cual se le ha agregado material cultural, ya sea libros, ya sea revistas o incluso algunos juegos para los niños que vivan en esos hogares. La semana pasada implementamos un fondo especial para evitar los desalojos de la gente que vive en pensiones, gente que no tiene familia, que alquila un cuarto, una pieza en un lugar colectivo y que son cuentapropistas que perdieron su única fuente de ingreso. A ver, cuidacoche, mensajeros, etc. Se creó un fondo para que no sean desalojados. Se presentó creo que el jueves, yo les puedo compartir la noticia después a los colegas de ICAR para circularla y ya está en la página www.cities4globalhealth.org.es. Ahí están todas esas iniciativas. Una reflexión final. Nunca se sale de una pandemia mejor que como se entra. Y como sucede siempre, los más afectados son los menos favorecidos. Entonces, lo decíamos en la intervención, lo compartimos con Geraldine, nuestro desafío es evitar que además de tener muchos y muchas ciudadanas que hoy están siendo desfavorecidos, estén peor y además sean discriminados. Ese es el desafío. Y saber que los gobiernos nacionales son quienes tienen responsabilidades directas en la comunicación de la información, en la asignación de recursos. En todo el mundo los gobiernos nacionales
dispusieron fondos para atacar la pandemia. En Uruguay, el gobierno nacional creó un fondo, pero a su vez aumentó las tarifas públicas. Entonces, todos los países tienen respuestas diferentes. Yo creo que hay algunas preguntas que exceden el trabajo de las coaliciones, porque no tenemos respuesta. Las coaliciones son de ciudades, hay respuestas que son de los gobiernos nacionales, pero sí creo que nosotros tenemos que ser parte de la solución. Gracias, Nelson. Geraldina. Sí, claro. Bueno, sí, en realidad esa fue la parte que me faltó un poco de, de mi presentación que tenía yo preparada, compartir algunas de las acciones que desde el gobierno de la Ciudad de México concretamente se han implementado. Yo les hablaba un poco de lo que habíamos hecho desde COPRED, pero también quería yo platicar de manera muy enunciativa las medidas que se han tomado desde el gobierno de la Ciudad de México para con grupos de atención prioritaria y personas en situación de vulnerabilidad. Concretamente preguntan sobre personas con discapacidad. Para personas con discapacidad, bueno, en primer lugar, han continuado las políticas públicas, tanto federales como locales, para con personas con discapacidad. En específico, el presidente de la República ha anunciado la continuación de las becas para personas con discapacidad. Asimismo, en la Ciudad de México se trabajó desde el Instituto de las Personas con Discapacidad, junto con organizaciones de la sociedad civil, una guía para la atención médica de personas con discapacidad. Asimismo, tanto organizaciones como el propio COPRED y CONAPRED hemos insistido en que todas las conferencias de prensa, hay conferencias de prensa, les platico, en la Ciudad de México, en nivel nacional, a las 7 de la noche de todos los días se nos informa el estado que guarda, digamos, la situación del COVID, y esta conferencia de prensa siempre tiene presencia de un intérprete en lengua de señas mexicana, y lo mismo en las conferencias de prensa de la jefa de gobierno, que suceden más o menos a las 11, 12 del día, todos los días, igual con distintos integrantes de su gabinete para informar sobre distintos temas y la situación en específico, todas con intérpretes de LSM. También se creó a partir de COPRED una red de intérpretes de lengua de señas mexicana para que cualquier persona sorda que necesite un intérprete para cubrir su derecho de acceso a la salud pueda llamarnos y nosotros inmediatamente ponernos en contacto con estos intérpretes y que les den asistencia. También está la participación que tuvimos con quienes están redactando la guía de bioética para cuando hay, no me acuerdo el nombre completo, pero es cuando hay escasez de recursos, decisiones y principios bioéticos para tomar decisiones. Bueno, básicamente eso es más o menos lo que se ha hecho. Hay algunas otras medidas que ahorita no tengo más a la mano, pero se ha tomado en consideración a las personas con discapacidad en estos sentidos. Sobre acciones para disminuir las brechas y desigualdades, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social ha continuado con el tema de los albergues para personas en situación de calle. Se han obviamente incrementado las medidas de higiene y de seguridad, pero continúan abiertos los albergues para dichas personas, asimismo los comedores. También esta secretaría tiene el Instituto del Envejecimiento Digno, en donde se ha acercado a muchas personas visitantes, a los hogares en donde viven personas mayores, sobre todo personas mayores solas, para pues acercarles apoyo, ayuda, información en general. También se proporcionaron tarjetas de despensa para las trabajadoras sexuales, para que tuvieran acceso a una despensa en este tiempo en donde, pues evidentemente, muchas no pueden trabajar y las que están trabajando, pues tienen pocos ingresos. Y con respecto a ingresos, la Secretaría de Economía emitió un programa de 200 millones de pesos más al Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad, con créditos para las pequeñas empresas. Y la Secretaría del Trabajo, un seguro de desempleo para los trabajadores y trabajadoras no asalariadas. La Secretaría de Gobierno también estableció medidas para los centros penitenciarios y algunas de las personas privadas de la libertad están trabajando en la producción de insumos para los hospitales. Y bueno, finalmente el tema de mujeres. El tema de mujeres, como mencioné en algún momento de la presentación,
Hace más o menos, ya perdí la noción del tiempo, pero creo que fue hace como 10 días, se anunció por parte del gobierno en la Ciudad de México, junto con el Consejo Ciudadano, que es una instancia ciudadana, como lo dice su nombre, un programa de reforzamiento para la atención a la violencia doméstica. Sobre todo porque, como les decía yo, de acuerdo con las llamadas que se estaban recibiendo en los números de emergencia y las llamadas que estaba recibiendo el Consejo Ciudadano y las denuncias o carpetas de investigación que estaba abriendo la Fiscalía, habían bajado los números de manera muy, muy clara. Entonces, se reforzaron estas medidas, se reforzaron los números de atención, tanto el 911 de Seguridad Ciudadana como los del Consejo Ciudadano que están atendiendo, y el reforzamiento de los albergues para mujeres víctimas de violencia doméstica, el reforzamiento de los centros de apoyo llamados Lunas en las 16 delegaciones, alcaldías en la Ciudad de México, la línea de mujer, que es un teléfono que todos en la Ciudad de México conocemos, el número de Locatel, y los centros de justicia para las mujeres que continúan operando, así como las abogadas de las mujeres, que es una estrategia que implementó la jefa de gobierno junto con la Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía, que se trata de mujeres abogadas que apoyan a las mujeres a poner sus denuncias. Esas serían las medidas. Perfecto, gracias, Geraldina. Y de nuevo, mil gracias a todas las personas que nos están enviando preguntas, comentarios, todas muy pertinentes, relevantes, sobre personas afrodescendientes, sobre personas sin hogar, toda, por supuesto, más casos sobre mujeres y personas en situación de discapacidad, en fin, todas poblaciones que sin duda en este tiempo de pandemia implican una atención priorizada, y como ya lo han mencionado en sus intervenciones, muchas de las políticas han tratado de ir destinadas a ella. Francisco, aquí te preguntan, hacen una relación sobre tu presentación con las movilizaciones sociales que se dieron en Chile en octubre, noviembre y finales del año pasado, y que continuaron a principios de este. ¿Consideras que toda esta situación que se ha venido dando abre las posibilidades a que se avance en una mayor participación ciudadana en Chile? Te lo pregunta Ramón Hernández. Y yo también quería aprovechar para preguntarte, porque me gustó mucho esa reflexión final que hiciste sobre autocuidado solidario o cuídate en casa solitario. Y me gustaría oír un poco tus reflexiones sobre de qué lado estamos más cerca, cómo lo estás viendo tú, y con esto empezamos a cerrar este webinar con sus intervenciones. Así que, Francisco, adelante. Sí, bueno, primero, gracias. Responder la inquietud de Ramón Hernández, a quien conozco porque es miembro del Círculo de Políticas Participativas, CPP, en Chile, y efectivamente este vínculo entre la situación actual y la situación previa es ineludible hacerlo. Pienso que el camino que viene es lograr que el proceso de generar para Chile una nueva constitución no se interrumpa. ¿Qué es lo que sucede? La estrategia más oficial en esto ha sido postergar todo lo que son los grandes desafíos de profundización de la democracia en el país. Y entonces el mundo ideal es el mundo que no es capaz de, para esta estrategia oficial, que no es capaz de expresarse, que no es capaz de la ciudadanía de reunirse, de manifestarse, y nosotros tenemos un punto de vista distinto. Siempre, por supuesto, está este autocuidado solidario, pero sabemos que un país que tenga garantizado en su constitución los derechos económicos, sociales y culturales, tiene más fortaleza para enfrentar la discriminación y el racismo.
Y si esta situación se alarga en el tiempo o si vuelve a ocurrir otro brote de esta naturaleza, necesitamos un país que tenga más condiciones para responder solidariamente. Y la respuesta solidaria es una respuesta estructural, no es solo la ayuda excepcional. Es el cambio en las condiciones de vida que tienen las personas, sobre todo en los sectores más postergados históricamente en nuestro país. Y significa construir espacios de mayor libertad y de participación ciudadana. No creo en las políticas públicas que se hacen sin participación. Las políticas públicas que son sostenibles verdaderamente son aquellas que resuelven a la vez dos temas: el diálogo intercultural y la participación ciudadana. Y eso es lo que hace sostenible las políticas públicas. Y en cuanto a lo que me planteas también tú, Andrés, bueno, quiero comentarte que, como sabes, yo soy director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Chile, y esta es una entidad muy importante que recibe muchísima gente que viene de vuestros países también a visitar este museo, y que ahora, claro, por esta situación de fuerza mayor, se encuentra cerrado para el acceso físico, pero hemos tenido que reinventar nuevas metodologías para incorporar esta dimensión que nosotros llamamos más bien presencial virtual, o sea, presencial virtual, o sea, no nos gusta solo algo virtual unidireccional, sino un poco lo que tú estás haciendo y UNESCO de entender la virtualidad al servicio de lo presencial también, o sea, esta relación más de diálogo, de construcción de acuerdos, de participación. Y para mí eso es fundamental. Perfecto, muchas gracias. Ya antes de cerrar, queríamos recordarle a todos los participantes que les hemos enviado una pequeña encuesta para que evalúen un poco la actividad. Como todos en estos tiempos de pandemia, estamos creando y tratando de innovar en las maneras como trabajamos y seguramente su retroalimentación va a ser muy enriquecedora para seguir mejorando iniciativas como esta y el interés que tenemos desde la UNESCO, desde la coalición internacional, la coalición latinoamericana, es seguir fomentando este tipo de debates que sin duda las repercusiones en términos de inclusión social y discriminación, racismo, xenofobia van a ser muy grandes durante los próximos años. Quería invitarlos a cada uno de los panelistas a que nos dieran un comentario final sobre cómo están viendo esto hacia futuro. Y con esto ya vamos cerrando este primer panel para América Latina y el Caribe, y esperamos que podamos continuar estos diálogos más adelante. Así que, por favor, Nelson, para ir concluyendo. Me agarraste desprevenido con la propuesta, Andrés, pero yo creo que la frase es que la gran lucha que hemos tenido en América Latina y el Caribe ha sido contra la segregación, las discriminaciones, y en pos de una igualdad que debería dejar de ser utópica. Creo que tenemos mucho camino para andar, pero lo tenemos que hacer juntos. Y la clave creo que tiene que ver con el discurso. No hay peor desigualdad que tratar igual a los desiguales. Entonces, hoy me parece que el discurso para mitigar desigualdades es que tiene que haber una discriminación positiva hacia los núcleos más vulnerables.
si acá lo hacemos para todos iguales, vamos a seguir teniendo núcleos vulnerables y vamos a tener núcleos que no llegan al 1% y acumulan el 50% de la riqueza de toda la región. Entonces, esto pasa por políticas públicas activas, esto pasa también por un reconocimiento de que mientras haya este tipo de desigualdades, no va a haber tranquilidad y paz para el resto, porque esta es una enfermedad propia de los núcleos urbanos y que se expande donde hay hacinamiento y donde hay imposibilidad de hacer cuarentena. Entonces, hasta por un tema de seguridad personal de todo el mundo, tenemos que pensar en reducir ese tipo de brechas que son inhumanas. Yo hace poco estuve en un seminario del BID y el hacinamiento que se da en algunas de nuestras ciudades no nos da esperanzas de que a corto plazo tengamos soluciones para un virus para el cual no hay vacuna, porque las grandes multinacionales dejaron de estudiar sobre el SARS y donde tampoco hay una cura efectiva. Entonces, todo lo que hablamos es a mediano y largo plazo. Entonces, mi reflexión es, pensemos a mediano plazo, dejemos un legado de ideas para discutir entre todos, para que ese largo plazo, en el cual todos vamos a estar muertos, sea mejor para los que quedan. Gracias, Nelson. Geraldina, por favor, desde México. Sí, muchas gracias. Pues bueno, yo me gustaron mucho dos reflexiones de Francisco y de Nelson y quisiera retomar de ellas, empezando a decir que no vamos a volver a la normalidad. O sea, no quiero ser fatalista ni dramática, pero me parece que pensar que en el caso de México se nos ha dicho que se suspende la cuarentena el día 31 de mayo y vamos a regresar a nuestras oficinas y a nuestras escuelas, no va a suceder así. Entonces, justo a partir de esto, me parece que lo que dijo Nelson sobre repensar en general, repensar, y lo que dijo Francisco sobre el autocuidado solidario, me parece que deben ser los puntos de partida, porque el repensar, insisto, tenemos que replantearnos. Yo hace unos días platicaba con el equipo y les decía yo, tenemos que repensar nuestro año, no vamos a poder hacer lo que habíamos planeado a finales del año pasado durante el 2020. 2020 se nos fue y tenemos que empezar a pensar en distintas maneras de trabajar, de relacionarnos y de hacer nuestro trabajo y de seguir presentes. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que no solo nos toca a nosotros como COPRED, sino a todo mundo, en general nuestras relaciones. El pastel de los 50 años de nuestro amigo, pues ya no lo vamos a poder celebrar de vía presencial. Digo, desde esas cosas tan banales, si quieren, pero que hoy todos añoramos estar con la gente que queremos, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que repensar nuestra manera de vivir, de convivir, de relacionarnos, de trabajar, de repartir las tareas, un tema de las tareas, por ejemplo, del hogar, de la educación, de cómo nos relacionamos con todo aquello que estaba antes afuera y que ahora tenemos aquí, ¿no? Digo, no sé ustedes, yo ahorita estoy acá, mis hijos están tomando clases allá, mi esposo está trabajando acá, los gatos me están brincando por aquí. Entonces yo creo que tenemos que empezar a repensar en otro tipo de relaciones, en otro tipo de realidades y en otro tipo de normalidades, ¿no? Si podemos hablar de normalidades. Pero a mí me parece también muy importante hablar de los impactos diferenciados. E insisto con el tema de los impactos diferenciados, porque justamente estos impactos están haciendo más profunda y más amplia la brecha de desigualdad que ya tenemos en nuestras regiones en Latinoamérica. Y tenemos que prestar especial atención a eso, porque si nada más nos enfocamos en el tema de salud, es muy importante ahorita resolver el tema de salud, pero si no volteamos a ver el tema económico y no volteamos a ver el tema cultural, que van a ser los impactos que vamos a tener que atender y resolver en un mediano o más largo plazo, vamos a tener un caos, digamos, porque nos va a explotar el problema mucho más adelante, mejor atenderlo ahora. Y por eso me gusta el tema del autocuidado solidario, porque
me parece que si seguimos pensando, e insisto, en esa normalidad cotidiana capitalista, en donde todos hacíamos algo y recibíamos una cosa a cambio, en lugar de empezar a pensar en lazos solidarios y en que todo lo que cada uno y cada una de nosotras hagamos tiene impactos en las vidas de los demás, me parece que podemos empezar a tener una nueva forma de relacionarnos. Lo pongo de una manera muy sencilla. Si yo no ayudo a la familia de enfrente que tiene un restaurante y que no puede abrir, comprándoles comida, o a lo mejor pagándoles una comida de manera previa, porque yo tengo el privilegio de continuar recibiendo mi salario, ellos se van a quedar sin un ingreso. Y al quedarse sin un ingreso, ya no le van a pagar a la persona que le pagan su renta, que vive de la renta de esa casa. Y al quedarse sin ese ingreso de la renta de la casa de la que vive, tampoco va a poder comprar su comida. ¿Me explico? O sea, todos estamos relacionados de alguna manera. Y si no pensamos en nuestras sociedades desde ese punto de vista y seguimos pensándolo, por eso me encantó lo que dijo Francisco sobre este enfoque individualista, pues me parece que no vamos a salir adelante. Me parece que no vamos a salir adelante como comunidad ni como sociedad. Entonces, tomar en consideración que todos estamos unidos y que los impactos diferenciados van a ser mucho más graves con unos que con otros, pero que al final del día nos van a acabar impactando a todos como sociedad. Yo esa es la reflexión con la que me quedaría. Muchas gracias. Gracias, Geraldina. Francisco, por favor, terminas tú desde Chile. Bueno, es un honor estar en este cierre de esta interesantísima conversación, diálogo. En la misma línea que ha planteado ahora Geraldina, efectivamente sí coincido en que tiene que haber esta preocupación solidaria. El autocuidado no es un autocuidado solitario y egoísta, sino que tiene que ser un autocuidado solidario. Por eso decía, qué bueno que hayan tomado actualmente lo que planteé, que el autocuidado solidario y no quédate en casa solitario. Y me parece que, tal como decía esa dirigente mapuche que yo, o sea, la mía más bien, que cité en mi presentación, junto a la enfermedad misma, ella le temía más a la soledad. Y, y creo que nosotros tenemos que hacernos cargo de estos grandes costos asociados que tiene esta epidemia, que son estas crisis de soledad y al mismo tiempo esta acentuación de la exclusión y de la marginalidad y de la discriminación. Cuando esto pase, la pregunta que nos vamos a hacer todas y todos es ¿cuán solidarios fuimos? Y esa pregunta tenemos que construir su respuesta desde ya. No puede ser que después la hagamos cuando ya no tengamos la oportunidad de haber desarrollado estas acciones de solidaridad e insisto, de diálogo intercultural y de recoger las experiencias que nuestros pueblos tienen en esta materia. Sí, considerando todas las medidas de protección que haya que considerar, pero la solución del solo confinamiento, del solo encierro, de la prohibición de cualquier actividad que implique el encuentro con las personas, no está bien en la medida de que esa forma de enfrentar el coronavirus es una forma que tiene grandes dificultades de tener éxito. Porque aunque tú te aísles, aunque te escondas nada más que con tu grupo de referencia, finalmente sucede, o puede suceder, que esta invitada que no estaba prevista, que no fue invitada, que viene con la máscara roja, entre a tu casa. No es el tema de encerrarse, no es el tema de esconderse, es el tema de actuar responsablemente con la salud de quienes están contigo, pero al mismo tiempo, como bien decía Geraldine, es el tiempo también de pensar en qué está sucediendo con nuestros vecinos, en qué está sucediendo con las personas que están más postergadas,
y tratar de recuperar aquella capacidad histórica que tuvo, por ejemplo, en el caso de Chile, la gente de las poblaciones, de las comunidades, en que frente a una crisis tan grande como fue las carestías que se generaban en tiempos de dictadura, surgieron las ollas comunes, surgieron un conjunto de iniciativas que permitían sobrevivir, pero en solidaridad. Creo que ese es un mensaje fuerte que tenemos que asumir, y es una urgencia que nos interpela. Bueno, muy bien, muchas gracias. De nuevo, agradecerles, Nelson, Geraldina, Francisco, por su tiempo, por compartir con nosotros este espacio, con todos los participantes, más de 110 participantes alcanzamos a tener, no solo de América Latina, también de Europa. Y agradecerles desde la UNESCO muy interesados en continuar este tipo de discusiones que sin duda, como ya lo hemos dicho, va a ser para largo tiempo. Entonces, vale la pena que desde nuestras políticas públicas, desde nuestro conocimiento, vayamos viendo cómo trabajar de manera articulada, cómo cooperarnos y tratar de seguir buscando entre todos un mejor bienestar, sobre todo para aquellas personas que se encuentran hoy en una situación de vulnerabilidad ante la pandemia. De nuevo, muchísimas gracias y esperamos encontrarlos en otras de estas discusiones que seguiremos teniendo. Un gran abrazo. Gracias, Andrés. Gracias, Muy bien. abrazos Muchas a gracias. todos. Excelente, Andrés, tu coordinación. Sí, Gracias, hasta luego. Del día. Gracias, gracias. Andrés. Cuidarse Saludos. mucho.